las naciones. Dice Jehová que hace esto. Amén y amén. Oremos. Dios Padre, agradecemos que en tu misericordia, amor y bondad, en este día del Señor podamos estudiar estas sagradas escrituras. Te agradecemos, Dios Padre, porque en tu amor nos has permitido tener el tiempo y la oportunidad, Señor, de estar aquí escuchando tu poderosa palabra. Que tu palabra nos dé esperanza, que tu palabra también nos redarguya de pecado, que tu palabra, Señor, pueda exhortarnos, y que tu palabra, Dios amado, sea hablando a cada uno de nosotros. Te ruego que nos des sabiduría, entendimiento y comprensión a través de las Escrituras, para que con claridad podamos atesorarla en nuestros corazones. Tu palabra, Señor, es la que alimenta nuestros corazones, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos, Padre amado, de este alimento para nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Ya estamos llegando a los últimos versos ya, y podríamos decir que la próxima semana concluiremos con el libro de Amós. Aproximadamente 6 meses, domingo tras domingo, hemos estado estudiando este libro de Amós de manera expositiva. Y le puedo confesar que, si me podría decir de esta manera, me he encariñado mucho con Amós. He podido aprender mucho acerca de lo que es predicar fielmente la palabra de Dios, a pesar de lo que se interponga. Amós en su tiempo no fue un predicador popular como muchos pretenden querer buscar serlo. Él se aseguró de que su predicación fuera glorificar a Dios. Él tenía como fin primordial no llevar a muchas personas a un avivamiento, no llevar a muchas personas al arrepentimiento, sino que su fin principal era la gloria de Dios. Él no iba a acomodar su mensaje a las personas. Él iba a predicar todo el consejo de Dios. Aunque tuviese que predicarlo en un reino al cual él no pertenecía, a un pueblo que estaba dividido y a una nación que no lo iba a recibir. Con toda esa adversidad, aunque el mismo sacerdote de aquel reino del norte se opusiera, aunque aquel rey Jeroboam II se opusiera, él iba a seguir predicando la palabra de Dios y los juicios. Sin lugar a dudas, cuando vamos a los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, nos encontramos con mucho juicio. Lo que predomina es el juicio. Es lo malo que hace el pueblo, es la corrupción radical que está en las personas. Pero si hay algo que debemos entender, y lo hemos visto a través de estos 4 profetas que hemos estado estudiando a lo largo de estos años, es que siempre culmina con una mirada al Mesías. Con una mirada a aquel Mesías que traería una esperanza a un pueblo que no merecía absolutamente nada. A un pueblo que solo por gracia recibiría esta restauración. Siempre los libros de los 12 profetas menores, y lo reitero, tienden a culminar con esta esperanza. Apuntan a alguien más, a Cristo. Y aunque los israelitas, si vamos al libro de Esdras y Nehemías, ellos pensaban que estas cosas se cumplían cuando Zorobabel reconstruiría las cosas. Si bien ellos pensaban que ese sería el Mesías, no fue. Porque el Mesías vendría un tiempo después. En aquella pequeña ciudad de Belén nacería un Salvador, Jesucristo. Por eso debemos entender que, si bien muchos israelitas se aventuraron a decir que en los tiempos de Zorobabel ahí se cumplía el advenimiento del Mesías, no fue así. Porque si usted lee, se va a dar cuenta en Esdras y Nehemías que cuando ellos estaban echando los cimientos del templo y pudieron ver lo que se estaba construyendo en el momento, se dieron cuenta que no era la misma gloria del templo que Salomón había construido en su tiempo.
cuando la profecía decía que la gloria, ¿cierto? Como dice aquí en el verso 11, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificaré como en el tiempo pasado. Pero cuando llegan estos tiempos de Esdras y Nehemías, no era parecido a esto. Por eso decimos que Cristo, y en Jesucristo nuestro Señor, se cumplen estas cosas. También debemos recordar que a medida que nos hemos ido conformando como iglesia de Cristo, en esta iglesia naciente, si lo podemos decir, en este lugar de San Luis, Coltauco, hemos ido pasando procesos, hemos tenido que ir abandonando doctrinas que no estaban apegadas a las Escrituras. Si bien hemos tenido que ir abandonando muchas cosas, ahora al llegar al capítulo 9, versículos 11 y 12 de Amós, tendremos que derribar nuevamente una visión errónea que habíamos tenido en algún tiempo. Recuerde que esta iglesia, o nosotros, venimos de un trasfondo arminiano, donde se cree en una participación del hombre en la salvación, y eso ya, gracias al Señor, ha ido quedando claro entre nosotros. Pero también pasando a lo que es la escatología, muchas veces nos centramos en el dispensacionalismo como una visión de las cosas futuras que vendrían. Pero al estudiar la palabra del Señor de manera fiel, hemos podido ir comprendiendo que el dispensacionalismo no es algo bíblico, es algo que muchas veces se tiende a alejar de lo que la palabra del Señor nos quiere transmitir, haciendo que la simbología parezca algo literal, y eso produce muchas veces opiniones erróneas y creencias erróneas acerca de la palabra de Dios. Entonces, haciendo un poco el énfasis en esto, tendremos que ir viendo por medio de las Escrituras y viendo por este capítulo 11 y 12 que nos va a dejar en claro de que el dispensacionalismo no es una doctrina muy apegada a las Escrituras. Carece muchas veces de esa claridad y hace que muchas personas piensen más allá de lo que las Escrituras nos dicen. Vamos a lo que dice la palabra del Señor en Amós capítulo 9, verso 11. En aquel día, parte diciendo, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Si escucháramos al profeta decir estas cosas, nos daríamos cuenta que él está diciendo todo eso después que el 90% del libro habló de solo juicio, que casi el 90% de este libro le quería transmitir a este pueblo que estaba bajo pecado y tendría que sufrir el duro castigo de Dios. Pero concluye con una esperanza, y una esperanza para Israel, para este reino del norte, que parecía que cuando vimos, ¿cierto?, en la Primera de Reyes, cuando fueron conquistados por los asirios, ellos se mezclaron tanto y fueron echados de su propia tierra para que en su lugar vinieran otras personas a habitar aquel país. Dijéramos, a lo mejor ellos ya no tienen vuelta atrás, no tienen esperanza, pero el Señor les deja en claro que aún aquellas 12 tribus perdidas, si lo podemos decir, tienen una esperanza, tienen una esperanza. Y le dice, en aquel día, yo, ¿y quién es este yo? Es el Señor. Era el Señor quien levantaría el tabernáculo caído de David. Esta expresión, en aquel día, en hebreo, Bayom Hahu, significa un nuevo comienzo en la historia. Un nuevo comienzo en la historia. Entonces, aquel día del cual está hablando la Escritura en este preciso momento, no es el día cercano que tenían ellos con los tiempos de Zorobabel, sino que era en aquella primera venida de Cristo, donde Él restauraría ese tabernáculo caído de David. ¿Y por qué habla de David? Porque David fue el rey, ¿cierto?, del cual el Señor le dio ese reino unido, no el reino dividido, sino con David el reino, ¿cómo permaneció? Unido sirviendo al Señor. Se fueron reformando muchas cosas, fueron aprendiendo grandes cosas ellos.
Entonces apuntan a David, porque era el que permanecía en aquel reino unido. Y más allá que eso, más importante que eso, es que aquella tribu de Judá se le había prometido en el libro de Génesis que el cetro no se apartaría de Judá. Es decir, el Señor utilizaría aquella tribu de Judá para que de aquella tribu naciera ¿quién? El Salvador. Esto iba a provocar una gran esperanza en ellos, porque desde que Jeroboam primero dividió el reino, ha pasado solamente penumbras este pueblo, este reino del norte. Y aparte de pasar penumbras, este reino del norte fue fundamentado en la idolatría y en un alejamiento constante acerca de Dios. Por eso hacer mención de David era una esperanza para ellos. Pero aquí habla de un tabernáculo. Y ese tabernáculo, como dicen las versiones más nuevas, una choza, estaba caída, estaba en el suelo. Pero el Señor levantaría al Mesías como la esperanza del pueblo. Así nosotros, cuando predicamos el Evangelio, estamos predicando a Cristo como la única esperanza. Estamos predicando a aquel Hijo de Dios como la única esperanza. O estamos tratando de transmitir un sistema de cosas que el hombre debe hacer para la salvación. Si nuestro Evangelio no está apuntando a Cristo, no es el Evangelio. Así como si las profecías no apuntan a aquel Mesías, no iban a estar predicando esta palabra de Dios. Si consideramos el género en el cual fue escrita, y son escritas las profecías, ¿cierto? Se conoce como el género profético. Y el género profético siempre está cargado de ¿qué cosa? De simbolismos. Si tomáramos literalmente y dijéramos que el Señor iba a levantar el tabernáculo caído de David, nos podríamos imaginar literalmente que iba a levantar una casa o que iba a levantar alguna cosa donde David vivía. Pero esto apunta a algo más grande que eso. Apunta a un reino futuro, apunta a un reino inamovible, apunta a un reino que no iba a tener fin, del cual dice el libro de Daniel, a un reino perdurable. Este levantamiento del tabernáculo de David era una gran esperanza para este pueblo. Entonces, cuando empezamos a leer y decimos, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, estamos hablando de aquella restauración que experimentaría este pueblo. Pero no debemos imaginarnos solamente una restauración física del pueblo, sino también partiendo por una restauración espiritual. Lo vamos viendo por medio de las Escrituras. ¿Cuál es la motivación del profeta? Es decir, que en aquel hijo de David, que en aquel tabernáculo que se levantaría, iba a existir una esperanza. El reino y dinastía davídica estaba caído. ¿Y estaba caído por qué cosa? Por quebrantar el pacto con su Dios. Pero una esperanza les daba Dios a su pueblo, que Él lo restauraría a pesar de todo el juicio que vendría sobre ellos. Dios volvería a tener misericordia. Y vamos a las Escrituras para entender a qué se refiere que sería levantado el tabernáculo caído de David. Vamos a lo que dice Génesis 49, Génesis capítulo 49, porque esto va mucho más allá que un trasfondo literal, sino algo que los profetas querían transmitirnos como una esperanza. Génesis capítulo 49, versículo 9. Y esta es la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Así en el comienzo de este pueblo de Israel ya se le había dado esta promesa
Génesis 49, versículo 9 dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán, ¿quiénes? Los pueblos. Entonces, de Judá, de aquella tribu, se iba a levantar, ¿quién? El Mesías. Y el Mesías se iba a levantar con un cetro, y ese cetro representa su reinado. Y ese reinado no sería solamente sobre un pueblo, sino que sería sobre los pueblos, sobre las naciones. Se levantaría este legislador, este Señor, este Cristo, por encima de todas las cosas. Vemos que en Isaías capítulo 11, vamos a tomar algunos textos para ir viendo a qué se refiere este tabernáculo caído de David. Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías capítulo 11, versículo 1, dice la Escritura: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién saldría de la vara del tronco de Isaí? ¿Quién era Isaí? Isaí era el padre ¿de quién? De David. Es decir, de aquella descendencia de Isaí iba a salir aquel Mesías que se levantó, ¿cierto?, en aquella primera venida, el cual es Cristo por encima de todas las cosas. Y esto obviamente lo confirmó la predicación de Pedro en el libro de los Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13, verso 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice la Escritura en Hechos capítulo 13, versículo 22, dice: quitado este, es decir, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿A quién levantó? A Jesucristo. De aquella misma descendencia levantó al Mesías, levantó a la esperanza para el pueblo, la cual dije anteriormente, no fue Zorobabel, sino fue el Cristo, aquel Hijo de Dios, aquel que tomó un tabernáculo hecho de carne y vivió entre nosotros y vimos su gloria, como dice San Juan 1. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo se cumplirían todas estas cosas, porque Apocalipsis capítulo 22, verso 16, el mismo Cristo lo deja en claro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Dice así la Escritura. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Mire lo que dice el Señor. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces es indudable cómo, y eso es lo maravilloso que tenemos nosotros, tenemos las Escrituras, tenemos el canon completo. Entonces a través del canon completo podemos ir rastreando cómo todas estas cosas se van cumpliendo en Cristo.
y cómo la esperanza, no solamente para Israel, sino para los pueblos, viene de aquel Mesías. Por eso es la importancia de ese tabernáculo que sería levantado, de ese tabernáculo que ¿cómo estaba? Caído, de ese reinado de David que estaba en el suelo, porque aún habían quebrantado el pacto que tenían con su Dios. Es hermoso cómo los profetas apuntaban al único Redentor, al Salvador y Señor de nuestras almas. No se cumplió, como lo dijimos anteriormente, en los tiempos de Zorobabel, pues aquella solo fue una restauración parcial y que solo incluyó ¿qué cosa? Al reino del sur. Porque si usted ve por medio de las Escrituras en los tiempos de Nehemías y en los tiempos de Esdras, el movimiento fue más para Jerusalén, fue más para el reino de Judá que para las otras tribus que estaban perdidas. Por eso fue una restauración parcial y por eso no podemos decir en Zorobabel se cumplieron estas cosas, porque estas cosas se cumplieron en Cristo. Si vemos el libro de Amós capítulo 9, verso 11, y nos damos cuenta en qué consiste esta restauración, nos vamos a ir dando más cuenta cómo la Escritura nos va mostrando todas las cosas. Miren, Amós capítulo 9, versículo 11, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré, ¿qué cosa? Sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para aquellos que han leído el libro de Nehemías y Esdras, ¿qué se dedican a hacer ellos? Existe exactamente lo mismo. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Nehemías capítulo 4, versículo 7. Un ejemplo, Nehemías capítulo 4, versículo 7. Nos vamos dando cuenta cómo ellos fueron a ese punto, a querer ir a restaurar las cosas, pero cómo al final, cuando restauraron, se dieron cuenta que no era como lo había prometido el Señor completamente. Y no porque la profecía haya fallado, sino porque esta profecía se cumpliría en Cristo. Nehemías capítulo 4, versículo 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolorizaron mucho. ¿Qué estaban haciendo en los tiempos de Jeremías? Estaban cerrando los portillos de los muros. Es decir, si alguien hubiera estado en su tiempo, yo hubiera leído a Amós, hubiera dicho: se está cumpliendo. Ellos en su tiempo, ¿qué hubieran dicho? Se está cumpliendo. Como muchos dispensacionalistas a veces toman, mire, guerra, ocurrió una guerra, ya, el Señor viene. O empiezan, no, pasó esto es. ¿Entienden? Empiezan a leer el diario, traen el diario y dicen: mire, está pasando esto, está pasando todo. Pero después pasan 20 años más y, ¿entienden? Es así. Uno no puede decir que algo es así hasta que se haya cumplido por completo. Y eso es lo maravilloso de este canon escritural, que está cerrado. Entonces ya nosotros podemos decir: esto se cumplió en Cristo. No porque en Nehemías hayan estado cerrando los muros, eso significaba que la restauración estaba completa. Por ejemplo, en este mismo libro de de Esdras capítulo 9, verso 9, Esdras capítulo 9, verso 9, nos dice cómo ellos también estaban levantando las ruinas. Esdras capítulo 9, versículo 9, dice así: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Entonces aquí ya es donde la profecía empieza a decir: no, este no era el cumplimiento. Porque Amós, ¿a quién estaba predicando? Al reino del norte. ¿Y a quién le está haciendo esta promesa? A Israel como una nación completa, como una sola nación. Pero aquí estamos viendo que los tiempos de Esdras y Nehemías solamente, y quien tiene todo esto son la gente que vivía en Judá, Jerusalén. Entonces no podemos decir, ahí ya empieza a decir uno: no es. Imagínense los cristianos que creían en el dispensacionalismo en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ellos hubieran pensado ahí? Aquí están la guerra, los rumores de guerra, la hambre, las pestilencias, el Señor viene.
Pero después pasó la Primera Guerra Mundial, pasó la Segunda Guerra Mundial y no fue el cumplimiento, porque hay mucho más cosas que solamente eso. Es así como nosotros debemos ser diligentes en estudiar las últimas cosas, porque tenemos herramientas como la Biblia para ir cerciorando que las cosas tienen un fiel cumplimiento y un cumplimiento total, no solamente parcial. Entonces ellos estaban cerrando los muros, los portillos, estaban levantando las ruinas. Pero en Esdras capítulo 3, versículo 2, ¿a qué conclusión llegan? Esdras capítulo 3, verso 10, perdón. Esdras capítulo 3, versículo 10. Dice así la escritura. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, vinieron a echar los cimientos de esta casa. Lloraban. ¿Qué hacían ellos? Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido de torrentes. Los que habían visto el templo de Salomón, porque ellos volvieron de la cautividad de 70 años, algunos estaban pequeños, y en su ancianidad ellos estaban volviendo. Y ellos al ver cuando se estaban echando estos cimientos, ellos lloraban, porque al final la gloria del templo no era la misma. Mientras los que habían nacido en cautividad estaban siendo libertados, ellos tenían alegría porque hicieron fiesta. Pero se fija por qué es bueno tener un panorama más amplio de las cosas. Porque cuando no tenemos un panorama más amplio de las cosas, tendemos a conformarnos con lo que vemos actualmente, con lo que vemos ahora, y decimos, no, eso es al tiro. Pero uno debe tener un panorama más largo o más amplio para ir entendiendo que el cumplimiento de todas estas cosas no fue en los tiempos de Zorobabel, no fueron los tiempos de Esdras ni de Nehemías, fue en los tiempos y en el tiempo en el cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino. Pero el Señor Jesucristo como Mesías sí lo cumplió. ¿Y sabe cuándo consumará este reino? En su segunda venida. Porque eso es lo que nosotros debemos ir entendiendo, y aquí queremos llegar con todo esto. Muchas veces el dispensacionalismo, al creer en esta perspectiva de la escatología, hace pensar que el reino de Dios viene ¿cuándo? Más adelante. Pero olvidamos que el Señor ya está reinando. Si usted ve a Esteban, ¿dónde ve al Señor? A la diestra de Dios Padre. ¿Y qué significaba que estaba a la diestra de Dios Padre? Como algunas personas piensan que está sentado al lado nomás, pero eso tiene un significado. Los que estaban a la diestra eran aquellos que ejercían todo el poder y toda la autoridad. Eso era un fiel cumplimiento de lo que el Salmo capítulo 2 decía, que el Padre le ha dado al Hijo el señorío de todas las cosas. Eso significa que Él esté a la diestra. Y si Él está a la diestra, Él está reinando. Cristo está reinando. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos, no que el Señor va a reinar más adelante. Él está reinando. Y cuando venga por segunda vez, ¿qué va a hacer Él? Va a consumar su reino sobre esta tierra. Va a consumar su reino sobre todas las cosas. Para ir entendiendo esto, debemos ir primero a San Juan 14. San Juan 14. ¿Por qué en Cristo se cumple que Él ha levantado el tabernáculo caído de David por medio de Cristo? Porque San Juan capítulo 14, el Señor nos empieza a decir, y estos fundamentos de estos reinos ya están, solo faltaba el rey que fuera coronado y ascendiera.
San Juan, capítulo 14, versículo 1, dice así la Escritura: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. El reino de nuestro Señor debemos enfocarlo. Si Él está reinando, este reino es un reino espiritual, en primer lugar, porque Él está reinando por encima de todas las cosas. La ciudad celestial, ¿dónde está actualmente? En el cielo. Por eso dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Todo este reinato del Señor, obviamente, su reino está allá. Por eso en Apocalipsis, ¿qué nos enseña en Apocalipsis 21? Mire, vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, verso 1. Por eso es hermoso entender todas estas cosas, porque en la escatología, el amilenialismo nos muestra de manera más clara cómo es, ¿cierto?, la primera y la segunda venida de Cristo. Cómo es esta mirada de las últimas cosas, que no necesitamos especular de lo que va a pasar, porque está la claridad en la Escritura. Mire, Apocalipsis 21, verso 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿De dónde desciende este reino de Dios? Del mismo cielo. Porque Él trae su reino, lo consumará ¿dónde? En un cielo nuevo y en una tierra nueva. Vamos viendo con claridad. Entonces, si nosotros morimos hoy mismo, ¿a dónde nos vamos? Al reino de Cristo. Y si estamos aquí en la tierra, estamos también reinando con Cristo. Si eso es claro. Y esto a veces a nosotros nos cuesta entender esto, y lo hablábamos el otro día con el hermano Cristóbal, porque en los contextos en los cuales se escribió la palabra del Señor eran contextos antiguos, que si nosotros ahora lo interpretamos ahora de acuerdo a lo que nosotros vemos actualmente, vamos a distorsionar mucho las cosas. Debemos entender que la revelación de las Escrituras está basada en los tiempos en los cuales se escribió. Entonces, para poder entender con más profundidad de las cosas, ¿dónde tenemos que ir? Al tiempo de donde se escribieron las cosas. Por ejemplo, antes de que un reino ya había conquistado otro país, otra nación, ya lo había conquistado. Pero ellos, ¿qué hacían para ir a tomar dominio de esos lugares? Enviaban a estos embajadores, lo enviaban con una carta magna, un papelito que le decían: si ustedes no se rinden ante el imperio tanto, van a tener que morir. Y eso pasó aquí con Chile cuando llegaban los españoles, y aunque todas esas personas, obviamente ellos lo hacían de otra manera, porque aunque todas esas personas hablaran su idioma natal, ellos venían y en español les leían la carta: si ustedes no se rinden hasta al imperio de España, van a morir todos. Por eso ellos después, ¿qué hacían? Los mataban a todos, porque ellos dijeron: nosotros ya les advertimos lo que iba a pasar. Por eso es que dice el apóstol Pablo que nosotros somos embajadores. Somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Eso es lo que estamos haciendo nosotros al evangelizar. Estamos diciendo: Dios va a consumar su reino en su segunda venida. Arrepiéntanse, pues si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Entonces vamos viendo cómo todas estas cosas van tomando la forma. Porque Cristo ha levantado ese tabernáculo caído en David y ha traído un reino perdurable. Así que si le preguntan a usted: ¿cuándo va a reinar Cristo? No, Él ya está reinando. Desde que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre, Él está reinando. Y usted es parte de su reino. Y eso nosotros, si lo entendemos con una claridad,
No vamos a estar así sentados viviendo nuestra vida así como cualquier cosa, porque somos participantes del reino de Dios y no del reino de este mundo. El reino de este mundo va a pasar. Pero a veces no entendemos, los cristianos al no entender estas cosas que son tan claras en las Escrituras, nos vemos enfocados en el reino que va a pasar y no en el reino que Dios ha establecido y en el reino que va a perdurar. Si enfocamos nuestra vida en el reino que va a pasar, dice el Señor, que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios es la que va a permanecer. El cielo y la tierra va a pasar para darle paso a un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque los elementos ardiendo, dice Pedro, se van a tener que consumir a una. Estamos viendo esta evidencia por medio de las Escrituras que es tan clara y que no necesitamos especular más allá. Cristo está reinando. Y este reino parte siendo un reino espiritual. Veamos lo que dice Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Porque vamos entendiendo, Cristo ya está reinando. Convenzámonos porque las Escrituras lo dicen. Lucas capítulo 1, versículo 30. Lucas capítulo 1, versículo 30, dice así la Escritura. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué promesa tan grande hay sobre Cristo Jesús? Porque cuando Él se sentara a la diestra de Dios Padre, eso quiere decir que Él ya tomó el control y el dominio por encima de todas las cosas. Solo falta que en su segunda venida consume ese reino, ya no solo como un reino espiritual, sino también como un reino material, donde Él traiga su cielo sobre esta tierra, traiga aquella santa ciudad sobre una tierra nueva. También vemos que en Hechos capítulo 2, en Marcos 16, 19. Marcos 16, 19. Dice así la Escritura. Marcos 16, 19. ¿Dónde está Cristo? Si le preguntan, ¿dónde está Cristo? Él está reinando. Marcos 16, 19. Esto es la ascensión. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían con Él. Si Él solamente se hubiera sentado al lado del Padre, así como nosotros lo miraríamos desde nuestra perspectiva tan básica y actual, dijéramos: el Señor está sentado, listo. Pero Él está sentado no en cualquier lugar, en la diestra. Y la diestra es el poder. Y eso quiere decir que toda la autoridad, ¿a quién se le ha dado? Al Hijo. Toda la autoridad se le ha dado al Hijo. Y si Él está sentado a la diestra, ¿qué provocó en los discípulos? Por eso le provocó en ellos, decían, y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Porque ellos les dio la seguridad de que Cristo está reinando. Y si Cristo está reinando, ¿yo qué debo hacer? El trabajo que Él me envió. Soy un embajador. Y si sé, y si estoy convencido de que Cristo está reinando, mi enfoque, ¿dónde va a estar? En el reino. ¿Qué dijo Cristo? Busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Que nuestro enfoque esté en el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. ¿Dónde está tu enfoque, querido hermano? ¿Estás convencido de que Cristo está reinando? Y si estás convencido de que Cristo está reinando y de que su palabra es fiel y segura, ¿qué estamos haciendo por este reino? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como embajador del reino?
Hechos, capítulo 2, verso 36. Hechos, capítulo 2, verso 36. Ahora sí que es Pedro, porque el otro era el discurso de Pablo y Bernabé. Hechos, capítulo 2, verso 36, dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En este instante, ¿dónde estaba Cristo? A la diestra de Dios Padre. Y si Él está a la diestra de Dios Padre, ¿qué predica Pedro? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios ha hecho de Cristo el Señor y el Mesías. Y eso se conecta inmediatamente con el Salmo capítulo 2. ¿Qué significa que Él haya sido hecho Señor y Cristo? El Salmo capítulo 2, versículo 1, con el cual se conecta muy claro, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Qué significa ungido? Significa Cristo, significa Mesías. Diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, este Dios Padre dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Se hace una advertencia de que cuando Cristo venga a consumarse el reino por segunda vez, ¿qué va a suceder con los impíos? ¿Qué va a suceder contra todos aquellos que han despreciado este evangelio? Sobre todo aquellos que han despreciado esta palabra del Señor. Cristo está reinando. No miremos en poco lo que Cristo ha hecho ya. Volvamos a Amós. ¿De qué se trata este reino? ¿De qué se trata de que este tabernáculo caído de David fue levantado? Se trata de un reino, ya lo hemos dicho, cuyo rey, ¿quién es? Jesucristo. Y Él está reinando. Y el verso 12 dice: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Miren lo que la Escritura nos dice: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Esto se conecta con lo que habíamos leído en el libro de Génesis, cuando Jacob le da esta profecía a Judá, de que este reino no debe ser solamente un reino para Israel, iba a ser un reino universal. Iba a ser un reino universal. Y aquí nuevamente debemos ir diciendo que el dispensacionalismo en este lado está errado porque crea que hay una distinción entre Israel y la iglesia. Ellos dicen que hay dos pueblos. Pero aquí vemos que el reino de Dios es más que un reino de una sola nación. Es un reino que abarca todos los pueblos. Y usted puede decir: pero ¿cómo llega a esa conclusión usted, hermanos? No porque me lo imaginé, sino porque el mismo apóstol Pedro, en Hechos 15, lo deja claro. Hechos 15. En el concilio de Jerusalén, recuerde que ya anterior a esto, ya Pedro había ido a predicar el evangelio a los gentiles. Entonces él ya entendía
que este reino, recuerden que ellos están con su visión en el reino, y él entiende que este reino no solamente iba a ser sobre el pueblo de Israel, sino un reino universal. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Se fija cómo se cita aquí en Amós, como una evidencia de que este reino es un reino universal. Pero ¿qué querían hacer en su contexto los judíos? ¿Qué querían hacer ellos? Querían judaizar, querían hacer lo mismo que hacían los fariseos, prosélitos, querían hacer de las personas extranjeras personas que se convirtieran al judaísmo. Y aquí es donde se levanta Pedro y le dice: Pedro, no, ellos han recibido el mismo espíritu que nosotros como judíos recibimos. Ellos han recibido la misma gracia que ustedes han recibido. Entonces, en otras palabras, está diciendo: usted no tiene que judaizarlo. Nosotros somos parte ya de un pueblo, y ese pueblo es de un Señor, el cual es Cristo por encima de todas las cosas. Y muy bien, ahí después aparece Pablo y Bernabé, porque ellos habían visto lo que el Señor había hecho con los gentiles y le confirman que esto es así. Y luego se para el hermano del Señor, ¿cierto? Y empieza a decir profecía que Amós capítulo 9, versículo 2 había dicho que este reino iba a ser universal. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Perdón, verso 17, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Si el Señor esto desde tiempo antiguo ya le había dicho a los israelitas que este reinado iba a ser un reinado universal. Iba a ser un reinado de un solo pueblo. Entonces no hay para qué hacer la distinción entre la iglesia y Israel. Porque de ambos pueblos, la escritura que dice, hizo un solo pueblo. Hay un solo pueblo, hay una sola iglesia, hay una sola esposa. Por eso el dispensacionalismo, al separar que hay, por un lado está Israel y por otro lado está la iglesia, algunos han preguntado, entonces el Señor tiene dos esposas, como algunos han dicho. En el caso del Señor, no, la Biblia siempre habla que tiene una sola esposa, una sola esposa. Cristo, al levantar el tabernáculo caído de David y restaurarlo, trajo consigo que las naciones sean injertadas en Israel, para hacer de ellos un solo pueblo llamado la Iglesia. Así se cumplió el reino universal, profetizado por Amós, y no en Zorobabel. Entonces eso más nos confirma que ¿quién está reinando? Está reinando Cristo. No tenemos que esperar que vengan esos 1000 años para que el Cristo reine. Porque ya estamos, ¿cierto?, en esos 1000 años.
Usted puede decir, pero hermano, han pasado más de 1000 años desde que Cristo vino. Usted puede decir, según la historia, ¿cierto? 2000 años. Pero ahí es donde tenemos que entender el género literario del cual está escrito Apocalipsis. Y eso es lo que en un momento no entendíamos. Por ignorar el género literario en el cual fue escrito el libro de Apocalipsis, nos lleva a cometer errores. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Para que entendamos a qué me refiero con género literario. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 1. Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, ¿cierto? Y ahí empieza todo lo que hay aquí. En primer lugar, ¿cuál es el carácter o el género literario que se utiliza aquí? El género profético. Y el género profético usa simbolismos. Si dijéramos que estos 1000 años son literales, tendríamos que decir que todo lo que dice ahí es literal. Por ejemplo, sale con una cadena. ¿Quién se imagina que viene un ángel con una cadena así y lo ata literalmente con una cadena? Que saca una llave gigante y hace eso. Eso ya sería, ¿cierto?, salir de los cabales, sería salir ya del entendimiento claro. Pero si usted entiende el género literario en el cual los profetas expresaban las cosas, era simbolismo. Cada una de estas cosas simboliza una cosa. Aún los 1000 años. Porque si nos vamos a las escrituras, ¿cierto? A veces es fácil, vi 1000 años y digo, son 1000 años literales. Pero si nos vamos a las escrituras, comprenderemos que cuando se utiliza la palabra 1000, es para referirse a mucho tiempo, es para referirse a muchas cosas, no solo para una cantidad específica. Mire, veamos, para comprobar esto por medio de las escrituras, que 1000 años en las escrituras es mucho más que 1000 años literales, sino una cantidad de tiempo que tiene un fin. Mire, veamos lo que dice Deuteronomio 1.11. Deuteronomio 1.11. Dice así en estos nombramientos de los jueces, para que entendamos que 1000 muchas veces es un simbolismo, es utilizado con simbolismo, más que algo literal. Deuteronomio 1, versículo 11. Dice así: Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Está queriendo decir aquí, ¿cierto?, cuando se le está diciendo en el nombramiento de los jueces de Israel, que el Señor literalmente va a ser 1000 veces más. Se fija que al leer el tono de lo que está diciendo que el Señor haga grandes cosas, que el Señor haga muchas cosas con ustedes. Más que decir 1000 cosas, sino cada uno tendría que estar escribiendo cada una de las 1000 cosas que hizo el Señor. Son simbolismos. Por eso debemos entender qué es lo que el profeta entendió en su momento, no lo que nosotros queremos transmitir acerca de él. Y eso es lo bueno de las escrituras, que cada vez que uno va estudiando y va profundizando más cosas va aprendiendo. Pero para esto, ¿qué es lo que hay que estar dispuesto? A tener un corazón que se someta a la escritura, y no a lo que yo creo ni a lo que yo pienso. Veamos lo que dice Primera de Crónicas 16:15. Primera de Crónicas 16:15. Para que veamos que 1000 en las escrituras es utilizado como mucho o una cantidad, pero no algo específico. Primera de Corintios 16:15. Perdón, Primera de Crónicas, sí. Primera de Crónicas 16:15. Dice así la escritura: Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Esto en la literatura se conoce como paralelismo. Para hacer un doble énfasis, el profeta utiliza, ¿cierto?, en el primer párrafo una cosa y le da un segundo énfasis con otras palabras, pero quiere transmitir lo mismo. Por ejemplo, Él hace memoria de su pacto perpetuamente. ¿Qué es lo que es algo perpetuo? Algo que no se termina. Y después, ¿qué dice? Y de la palabra que Él mandó. La palabra que Él mandó con su pacto
¿cierto? Son dos cosas paralelas. Y dice, y de la palabra que Él mandó por 1000 generaciones. Entonces esta palabra 1000 quiere decir que solamente 1000 generaciones iba el Señor a estar con ellos. No. Esta palabra es perpetua. 1000 y perpetuo es un paralelo que se utiliza. No para decir una fracción de tiempo tan claro y tan literal, sino para decir que es mucho. Y que tiene también un punto específico donde termina. También lo vemos en Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 4. Cantar de los Cantares 4, verso 4. Después de Eclesiastés. Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 4, dice así. Recuerda esto, el género profético también incluye el género poético. Entonces, por eso utilizamos también esto. Mire, Cantar de los Cantares 4, verso 4, dice: tu cuello, como la torre de David, edificaba para armería. 1000 escudos están colgados en él. Si no entendiéramos, o entendiéramos estas cosas de manera literal, diríamos que el cuello de esa persona, de esa mujer, es pero más grande que el de una jirafa. Pero en realidad, esto es una manera poética de decir algo hermoso. Y dice, 1000 escudos están colgados en ella. ¿Se imagina a una mujer con 1000 escudos que la tiene colgado? No caería. Esto es una manera poética de decir las cosas. De mucho, está hablando de mucho más que de una cantidad específica de cosas. Entonces, si nos vamos, la Biblia siempre, una y otra vez, está expresando esas cosas. Isaías 60, 22. Isaías 60, 22. Todo esto es género profético. Tiene que ver con la poesía también. Isaías capítulo 60, versículo 22. Dice así. En aquel reino universal dice: el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré esto. Sea cumplido junto. Aquí más que querer decir que aquellos pequeños, que en ese crecimiento del reino, aquel pequeño va a ser justamente 1000, aquí está hablando de muchos. Y si entendemos el género profético, vamos a sacar muchas cosas que a veces uno, al leerlo literal así, dice, hoy sí eso es, pero es mucho más que eso. Es la manera poética en la cual el profeta quiso expresar las cosas. O sea, entiéndase, y si usted lee Apocalipsis, ya en algún momento, cierto, lo hemos estudiado, aunque ahora debemos estudiarlo de mejor manera, pero al entender el género profético y en el género literario en el cual están escritas las cosas, lo entendemos de una manera más clara y más simple. Por eso decimos, estamos en el milenio, porque Cristo está reinando, porque Satanás ahora está atado. Usted puede decir, pero ¿cómo está atado? Yo veo que igual las cosas malas pasan. Es que está atado, porque imagínese esto, si él estuviera suelto, ¿usted cree que podamos estar predicando el Evangelio aquí? Piense eso por un momento, ¿cree que podríamos estar predicando el Evangelio aquí tan fácilmente si él estuviera suelto? De ahí obviamente será un tema más extenso que en otro momento también vamos a especificar, pero Satanás está atado en este momento. Y cuando sea desatado, ahí sí que va a ser el juicio. No, puede estar aquí tranquilito, sentado, escuchando. Y usted dice, pero es que hay iglesias en África que están pasando eso. Pero recuerde que si el Satán está ahora, si estuviera desatado, él no solamente estaría atacando en un lugar, sino en todos los lugares. Es el corazón mismo de la gente. A veces le echamos la culpa al diablo y es la misma gente la que está haciendo la maldad. Eso a veces lo hemos olvidado. Por ejemplo, dice Apocalipsis 20, verso 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo. Imagínense, si dijéramos eso de manera literal, ¿qué animal sacaríamos de ahí? Pero todo eso tiene un significado. Recuerde que en la antigüedad él era llamado la serpiente antigua. Son diferentes nombres para referirse a un mismo ser, si lo podemos decir de esa manera. Cuando hablamos del milenio, hablamos de muchos días o de un tiempo prolongado, pero que es limitado. ¿Cuándo termina este reino de los 1000 años? Si lo podemos decir así. Termina con la segunda venida de Cristo. Porque cuando viene Cristo,
el diablo es desatado y engaña a las naciones. Y al engañar a las naciones, el Señor, ¿qué hace? Obviamente manda al diablo al lago de fuego, viene el juicio del gran trono blanco, el cielo y la tierra pasan. Y ahí ocurre, ¿cierto?, lo que es el arrebatamiento. Ocurre antes de que el cielo y la tierra pasen. El arrebatamiento. Y después, ¿qué dice Apocalipsis 21? La santa ciudad, la amada y la esposa del Señor, viene diciendo sobre la tierra. ¿Ve cómo es algo más claro y más que estar así, enredándonos la cabeza? Es algo tan claro y algo tan natural como se va desenvolviendo la Escritura al leerla de esta manera y de esta posición escatológica, si lo podemos decir. ¿Cómo se llama esta posición escatológica? Amilenialismo. Así se llama esa posición, si lo podemos decir, amilenialismo. Porque más que decir que no hay milenio, está queriendo decir un milenio que no es literal. Porque no es que no creamos en el milenio es, pero no es un milenio literal. No son 1000 años literales, sino es una fracción de tiempo que tiene un fin. ¿Y cuál es ese fin? La segunda venida de Cristo. Existe la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Eso. Y así simplificamos todas esas cosas que antes, ¿cierto?, se metían en la cabeza, tanta paranoia como algunos le han llamado también. Cristo, al levantar el tabernáculo caído de David y restaurarlo, trajo consigo que las naciones sean injertadas en Israel, para hacer de ellos un solo pueblo, llamado la Iglesia, como lo hemos visto. Así cumplió Cristo el reino universal. Así cumplió Cristo el reino universal. ¿Cómo sé que estoy en el reino? ¿Cómo sé que estoy en los 1000 años? Porque Cristo hizo de estos pueblos uno solo. De 2 pueblos hizo uno solo. ¿Eso dónde lo podemos ir viendo? Primero, veamos San Juan 10:16, porque fue el mismo Cristo quien había dicho esto. San Juan 10:16. San Juan 10:16. Y vamos a leer desde el verso 14. San Juan 10:14. Dice así la Escritura: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá, ¿qué cosa? Un rebaño y un pastor. Veamos el contexto en el cual se desenvuelve. Está Cristo. ¿En qué nación está Cristo? En el pueblo de Israel, ¿cierto? Y como pueblo de Israel, dice: yo soy el buen pastor y conozco mi oveja y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Y qué le dice a aquellos israelitas? También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son esas ovejas que no son de este redil? Los gentiles. Porque recuerden lo que había dicho primero Cristo: prediquen en Jerusalén, y después en Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Porque las ovejas que no eran de este redil estaban allá. Por eso Pedro lo cumple en esa predicación que fue a donde Cornelio, un hombre que no era, si lo podemos decir, israelita. Predicó el Evangelio y pudo ver cómo el Espíritu Santo estaba ahí también, haciendo su obra, cómo las personas creían en el Señor. Y por eso después en el capítulo 15 que leímos, ya ahora Pedro ya está convencido ya, y se levanta con tanta propiedad y con tanta claridad, así, que un solo pueblo. Aquí dice, mire, verso 16: también tengo otra oveja, es decir, los gentiles, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños? El Señor tiene un rebaño de Israel y un rebaño de los gentiles. Entiéndase gentiles, a veces utilizamos palabras que no todos lo conocen. Gentiles significa además naciones, naciones diferentes de Israel. ¿Qué dice que esas naciones diferentes de Israel, que son las otras ovejas, van a ser, junto con Israel, un solo rebaño? Y van a tener un solo pastor. Si es así, entonces yo voy a ir al Salmo 23 y decir: el Señor es mi pastor. Porque así como ese texto está para Israel, para el pueblo de Israel, también está para mí. Porque así como Él es su pastor, también es nuestro pastor, si lo podemos decir de esa manera.
obviamente estoy hablando de los israelitas que están en la iglesia. Aquellos israelitas que creen en Jesús. Pero no todo el que desciende de Israel es Israel. Vamos a lo que dice la Escritura en Génesis 17:5, porque esto no fue algo que en el Nuevo Testamento lo vemos. Esto fue algo que desde el principio el Señor ha tenido ese plan y a través de la revelación progresiva nos ha ido explicando todas estas cosas. Génesis 17:5. ¿Quién es el patriarca de aquel pueblo de Israel? El primero de los patriarcas. Abraham. Y cuando Abraham, antes de convertirse en una gran nación, ahí el Señor le dice todas las cosas que las vemos con más claridad en el Nuevo Testamento y a lo largo que se va desenvolviendo también en el Antiguo. Génesis 17, verso 2, perdón. Este es el pacto abrahámico, donde podemos ver la gracia progresiva que nos va mostrando el Señor. Génesis 17, versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Y a qué se refiere con eso? En el verso 6 lo explica. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. En este pacto abrahámico nos damos cuenta que habla de Israel, pero también deja a nuestro entendimiento que no solo sería el padre de Israel, sino de muchas naciones, y muchos reyes saldrían de él. Porque antes se le había dicho: en ti serán benditas, algunas a Israel no, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso el apóstol más adelante, cuando se escribe en la carta de los Hebreos, se dice que dónde se le iba a hacer llamar, perdón, el libro de Romanos, dónde se le iba a hacer llamar a la descendencia. ¿Acaso iba a ser la descendencia porque somos hijos de Abraham? No, en Isaac te iba a hacer llamar a descendencia, porque los hijos de Dios son según la promesa y no según la sangre que corre por nuestra pena. Eso es lo que los israelitas no entendieron desde el principio. Entonces, en esta revelación progresiva de Dios siempre estaba abriendo esa parte a los gentiles. Por eso Jonás va a predicar a un pueblo gentil. Por eso usted siempre puede ver que a lo largo de la Escritura siempre, y el libro de Isaías habla mucho de esto, de un reino que es un reino universal, que no es solamente un reino, así como una persona puede decir que un solo país. Veamos lo que dice la Escritura en Zacarías 8:23. Zacarías, capítulo 8, versículo 23, para que tengamos esta claridad de entender esto. Zacarías, capítulo 8, versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán de la mano un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con nosotros. Hay algunas personas que han dicho: no, el reino del milenio va a ser para Israel y ahí la gente va a andar con los israelitas. Más que eso, Zacarías nos está mostrando que los israelitas y los gentiles iban a andar unidos.
Porque iban a ser, ¿qué cosa? Un solo pueblo. Iban a ser un solo pueblo. Miqueas capítulo 4, versículo 2, en este reinado, que tiene por título universal, nos muestra Miqueas capítulo 4, versículo 1. Miqueas capítulo 4, versículo 1 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Algunas personas dicen: no, si esto es para el milenio literal, ¿cierto? Para ese milenio literal que viene más adelante. Pero si entendemos el contexto, este evangelio, ¿de dónde iba a salir? De Jerusalén, de Samaria hasta el último de la tierra. Este evangelio iba a ser un evangelio universal, con un reino universal, donde muchas naciones iban a venir al Dios de los judíos, si lo podemos decir, al Dios de los israelitas. Porque, como dice el apóstol Pablo, no podemos despreciar que los israelitas, ¿cierto?, son los pactos. A ellos, ¿cierto?, se les entregó la ley. De ellos, según la carne, vino Cristo. Y así están todas las cosas. Por eso nosotros vamos a esto y consideramos lo que es el Antiguo Testamento. Y quien, obviamente, escribió gran parte del Nuevo Testamento, judíos. Israelitas escribieron esto. Por eso entendamos, este reinado es un reinado universal. ¿Y qué dice ahora en el Nuevo Testamento que las cosas son más claras? En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 11, ya nos dice de manera específica: Cristo está reinando, obviamente, y como Él está reinando de ambos pueblos, hay un solo pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Al apóstol Pablo le quedó claro, Hechos capítulo 15, le quedó muy claro. Ya en la carta de los Efesios él ya lo afirmaba con total claridad. De ambos pueblos hizo uno. Hemos sido reconciliados por medio de Cristo. Por medio de Cristo se hizo la paz y se hizo un solo. Somos un solo edificio. Hemos recibido un mismo espíritu. Entonces no hay cabida para pensar que hay dos pueblos o hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Hay un solo pueblo. Dios tiene una sola esposa, una sola amada, y es aquella que en Apocalipsis 21 desciende
del cielo a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas, está antes de Efesios. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice de una manera tan clara y evidente. Gálatas 3, verso 28. Gálatas 3, 28 dice así la Escritura. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos herederos según ¿qué cosa? Según la promesa. No por la sangre, que los judíos vieron todo literal, no, por la sangre. ¿Se acuerdan lo que le decían a Cristo? Yo soy hijo de Abraham, decían ellos. Ellos le recalcan, yo soy hijo de Abraham, y si soy un hijo de Abraham, a mí me pertenecen todas estas cosas, todos los pactos, todas las promesas. ¿Y qué dijo el Señor? Yo de las piedras puedo levantar hijos de Abraham. Entonces, y ahí el apóstol Pablo más adelante le explica, no son hijos de Abraham los que son según la carne, sino según la promesa. Porque, ¿qué debió hacer Abraham? Confiar en Dios, tener fe en la promesa de que en Isaac le iba a ser llamada descendencia. Porque su esposa no podía tener hijos, entonces él tenía que tener por la fe, la esperanza de que iba a ser así. Y por eso nosotros somos hijos de Abraham, conforme a la fe y conforme a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque habla, ya no hay varón ni mujer. Porque recuerde que ¿qué es lo que hace el mundo? Clasifica las cosas. Aquí está el machismo, aquí está el feminismo. No, somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo en Cristo. Somos un solo pueblo. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre. Somos un solo pueblo. Con esto podemos concluir que Cristo está reinando. Podemos decir que estamos en el milenio, en aquella fracción de tiempo que tendrá un fin, la consumación del reino en su segunda venida, trayendo sobre él cielo nuevo y tierra nueva y un reino consumado. Y en tercer lugar, que solamente hay un solo pueblo llamado la iglesia. Si entendiéramos como cristianos esto, ¿usted cree que estaríamos judaizando la iglesia como algunas personas lo están haciendo ahora? Trayendo que se pongan kipá y colocándose todo esto, celebrando las costumbres. Yo creo que eso no se daría porque ya entenderíamos lo que en Hechos 15 entendieron. Porque ellos ¿qué querían? Volver a poner algo de la ley en la gente. Porque creían, no, tiene que pertenecer a mi nacionalidad. ¿No? Por Cristo hemos sido hechos cercanos y hemos sido reconciliados para con el Padre. Y todos aquellos que vayan al cielo es así. No por ser judío es más cercano a Dios. No por ser más israelita está más cercano del cielo. Sino aquellos que han sido escogidos por Dios por medio de la promesa. Por medio de aquella sangre de Cristo en la cual hemos sido reconciliados. Llegará un minuto en el cual profundizaremos aún más de estos temas escatológicos. Pero ¿sabe lo bueno? Lo que a mí me gusta de la predicación expositiva es que a través de la predicación expositiva, más que la predicación temática, vamos tocando cosas que no es que nosotros ya las tengamos predispuestas, ¿me entiendes? Cuando uno llega al texto, tiene que predicar lo que el texto dice y lo que el texto me va a decir el Señor. Entonces eso es lo bueno de la predicación expositiva, porque la predicación temática muchas veces nosotros elegimos el tema y a veces nuestra mente nos traiciona de tal manera que siempre vamos a buscar los temas que nos convienen y no vamos a tocar esos temas que son más complejos. Por eso es muy buena esta predicación expositiva y así lo seguiremos haciendo, Dios mediante, cada día domingo por la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar a nuestro Dios. Dios Padre, te damos gracias porque a través de las Escrituras nos has ido mostrando más y más claridad. Permítanos, Señor, recibir estas cosas con humildad, porque no hemos venido a predicarnos nosotros mismos, ni a creernos personas que lo saben todo. Hemos venido a reconocer que debemos ser convencidos por lo que diga la palabra de Dios.
y no por lo que personas muchas veces, a veces sin malas intenciones, nos han enseñado. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a cumplir lo que dice Efesios, capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable a Dios. Permita, Señor, que cada doctrina sea puesta por las Escrituras, para que con claridad podamos exponerla, y no añadiendo, Señor, cosas de nuestra propia imaginación. Ayúdanos, Dios Santo y verdadero, a ir comprendiendo con más profundidad estas cosas. Abre nuestros corazones, Señor. Derribe todo argumento que venga en contra de la palabra de Dios. Permítanos, Señor amado y precioso Salvador, ser fieles para entender con claridad lo que tú tengas que decirnos. Si hay algo que te debemos dar gracias, Señor, es que tú estás reinando. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en nuestro trabajo como embajadores de Cristo. Señor, gracias te damos porque no nos hiciste un pueblo diferente de Israel o un pueblo secundario, sino que hiciste un solo pueblo de ambos, siendo acercados por la reconciliación de Cristo. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tu reino es tan precioso y vendrás a consumarlo en tu segunda venida. Te agradecemos, Dios Padre, por ese tabernáculo de David que estaba caído, pero que lo has levantado, porque tú, Señor, has traído un reino perdurable, un reino que no tendrá fin, un reino que nadie podrá oponerse ni derribar, porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que comprendió Isaías, que aunque los reyes terrenales tomen decisiones o mueran, tenemos un Rey de reyes y Señor de señores, que está en su trono reinando por encima de todas las cosas. Te ruego, Señor, que en esta semana también seamos guardados por tu gracia y por tu misericordia, y que tu providencia pueda estar con cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, que la gracia y la paz de Cristo sean en vuestros corazones, en el nombre del Hijo de Dios, de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde y tengan una muy linda semana en el Señor. Amén.